Hola, bienvenido a la serie Los atributos de Dios. ¿Crees que comprendes la misericordia de Dios? ¿Alguna vez has creído que la misericordia que Dios ejerce es muy poca en algunas ocasiones? Si quieres resolver estas preguntas, quédate a ver este vídeo y las descubriremos juntos. Pero antes dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas de nada. El atributo de la misericordia de Dios. Mucha gente no sabe que este atributo de Dios es uno de los pilares fundamentales del Evangelio de Cristo, que nosotros, sus hijos, tenemos la encomienda santísima de predicar con palabras y testimonios a todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. Esta misericordia de Dios es la que se manifiesta como aquella bondad activa por la cual llamamos bueno a nuestro Dios en incalculable cantidad de oraciones y canciones. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmos 107, 1. La palabra misericordia, vista desde el punto de vista hispano, se divide etimológicamente en tres partes. Del latín misere, que significa miseria, desdicha y necesidad. Cor o cordis, que alude a la palabra latina corazón. Y el sufijo ia, que le da su carácter de sustantivo y enfoque hacia los demás, por lo que significa en español virtud de amar a los miserables y capacidad de sentir la desdicha de los demás a través de la compasión por los que sufren para brindar la ayuda necesaria. Sin embargo, en términos bíblicos, misericordia, rahamim, se expresa con varias palabras diferentes que indican una profundidad más notable según la proximidad de las personas a las que se les extiende. Dos términos interesantes que los israelitas usan, entre varios otros, son el hebreo rahamim, que significa vísceras, y hesed, del griego, eleos. El primero muestra la misericordia como algo profundo derivado de un apego instintivo, más relacionado con las entrañas. Se asocia con lo que puede manifestar un padre o una madre con sus hijos. Como Dios, que siendo creador de todo lo que existe, sustenta su creación con la dedicación y amor que solamente alguien que le ha dado a luz puede entender, y que se traduce inmediatamente con actos de ternura, perdón, compasión y fidelidad. El segundo término le pone la tapa al frasco cuando convierte a la misericordia en un hecho voluntario, que no es advertido por causa de las emociones lastimeras de una ocasión, sino que refleja un tipo de bondad y gracia consciente que surge como respuesta a un deber interior o un principio moral que lo rige, caracterizada en el Nuevo Testamento por las acciones de los miembros de la naciente Iglesia de Cristo, que sigue su ejemplo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Podemos entonces definir de forma sencilla la misericordia de Dios como el atributo eterno y entrañable que le caracteriza, expresado a través de una bondad incalculable hacia su creación, de manera natural pero soberanamente consciente. Independiente al comportamiento de sus receptores, y alcanza tanto a sus amigos como a sus enemigos para liberarlos del mal que se merecen y extenderles gracia en vez del merecido juicio. A lo largo de este estudio, descubriremos grandes verdades sobre la misericordia que te harán crecer en el conocimiento de Dios. Pero antes dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas de nada. Verdad número 1. La misericordia de Dios no nos corresponde por derecho. A ciencia cierta, las cosas que los seres humanos heredamos de nuestros padres y ancestros son el pecado y la muerte. La misericordia del Señor no es algo que Él nos otorgue porque nos la merezcamos por derecho, o como pago por algún servicio realizado. Por el contrario, nosotros con nuestros pecados tomamos parte en la condenable rebelión que pretendió derribar al dueño de toda la creación de su santo trono. Así que por eso y porque todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, como dice Efesios 2:3. Para poder acceder a la revelación bíblica de todo el concepto de la misericordia de Dios, tenemos que comenzar por asimilar que toda la humanidad se encuentra separada de Él, y que aún sus hijos, antes de que Dios nos dejara entrar a su redil, éramos también sus más férreos enemigos, junto con todos los demás. Romanos 5:10. En su momento, hasta el rey David,
aquel del que se dice que era conforme al corazón del Señor, 1 Samuel 13:14, se presentaba en franqueza y humildad delante de Dios, reconociendo que en maldad había sido formado, y en pecado le concibió su madre. Salmos 51:5. Porque él sabía que solo Dios era el único que podía extenderle misericordia para sacarlo de la ruina, soledad y aflicción en cada momento de su vida. Mírame, dirigiéndose a Dios, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Salmos 25:16. Solamente cuando reflexionamos que merecemos la muerte y se nos ofrece la vida. Juan 11:25. La destrucción y se nos está otorgando la restauración. Hechos 3:21. Teníamos separación y se nos concede la comunión. 1 Corintios 1:9. Deberíamos hundirnos en el infierno y se nos promete el reino de los cielos. Mateo 5:3. Es que se nos cae el velo de los ojos para admirar la hermosura del Señor y su maravillosa misericordia inmerecida. Esa es la principal razón por la que Dios extiende su misericordia sobre la raza humana, porque si no lo hiciera nos habríamos extinguido irremisiblemente. Verdad número 2. La misericordia de Dios es para toda su creación sin distinción. Nuestro Dios creador sabe que ninguna vida sobre la tierra podría sustentarse por sí misma, ni tiene los medios para preservar el aliento sin su intervención. Él sabe que aún nuestro palpitar y respirar se sostienen a través de su poderosa mano, pero por su naturaleza bondadosa, y porque ve nuestras fragilidades, es impulsado a extender su misericordia cada mañana, tal como lo reconoce el profeta. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Pero aunque en el mundo, los privilegiados, por así decirlo, parece que fueran los ricos, los nórdicos, los blancos, los eruditos, los hombres, los bien parecidos y los familiares, para Dios en cambio son los pobres, los débiles, los apartados, los extranjeros, las viudas y los huérfanos, a quienes además cuida desinteresadamente. Pero más allá de todo, en su gran misericordia, Él sostiene al mundo y a su creación completa, haciendo salir su sol sobre malos y buenos, y su lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5:45. De verdad que no debería sorprendernos cuando la Biblia dice que nuestro Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 10:17. Pues Dios provee para todas nuestras necesidades básicas y a todos nos da tiempo y ocasiones de oportunidades para obedecer su palabra y heredar su bendición. Hasta el rey Salomón con todo su esplendor dijo: Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Eclesiastés 9:11. Dios entonces cuida de todos los animales y de las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Mateo 6:26. Dios cuida de toda la humanidad sin distinción. Mateo 5:45, y especialmente a sus hijos. 1 Pedro 5:7, que le obedecen, como está escrito en el libro de Éxodo 20:6. Yo hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice nuestro Dios. Verdad número 3. La misericordia de Dios tiene dos niveles a nuestro alcance. Aunque podemos reconocer que Dios le extiende su misericordia al mundo entero, y que aún quienes menos se merecen su compasión, la reciben durante su paso temporal por esta tierra que habitamos, hay algo exponencialmente mejor en cuanto a la misericordia de Dios de la que podríamos echar mano, si tan solo tuviéramos la comprensión de su existencia, algo más exclusivo, que sobrepasa incluso los límites del antiguo pacto que tenía Dios con su pueblo escogido. Un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 8:6. Resulta que cada bocanada de aire que respiramos es una muestra de la preciosa misericordia de Dios para nosotros, y el hecho de que la tierra reciba el rocío del cielo para que pueda producir las riquezas vegetales que luego sirven para nuestro alimento,
también lo es. Pero que alguien pueda habitar las moradas celestiales que Dios tiene preparadas para quienes han de heredar la vida eterna, es también producto de su misericordia, aunque no está al mismo nivel de la misericordia anterior, porque fue a sus discípulos a los que Jesús les dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Juan 14:2. Aunque algunos hemos escuchado que la misericordia es para los perdidos, mientras que la gracia es para los nacidos de nuevo. Porque la misericordia es la que libera al pecador del juicio que debería recibir por sus actos, y la gracia es la que le otorga el favor inmerecido. Es falso que haya un momento de nuestras vidas en el que ya no las necesitemos, porque ninguna de las dos puede actuar sola. Es a través de la misericordia de Dios que tanto la gracia común como la gracia salvadora pueden ser liberadas. Dicho de otro modo, no existe ningún ser vivo que merezca cosa buena alguna y que pueda recibir algo bueno en su vida que merezca por sus propios actos. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 11:36. El hecho de que una persona haya sido alcanzada por la gracia del Señor para salvación no quita que aún siga siendo pecadora. Ahora es redimida y no esclava del pecado, pero pecadora al fin. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:8. Por lo cual, aún los hijos de Dios seguimos necesitando de la misericordia de Dios que se renueva cada día, para que no se nos impute lo que merecemos, para que el sacrificio de Jesucristo sea nuestro único pago por nuestros múltiples pecados, y sigamos recibiendo su gracia y favor día a día. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. Los dos niveles de la misericordia de Dios de los que venimos hablando entonces son el de su misericordia temporal, por la que podemos vivir todos los seres humanos buenos o malos, y el de su misericordia eterna, por la cual recibimos el acceso a su gracia salvadora. El primer nivel se nos es concedido sin esfuerzo alguno. Dios no escatima ni hace acepción de personas para darlo. Pero el segundo es solamente para los que Dios elige, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Los que reciben a Jesucristo en sus corazones y se hacen sus discípulos. Los que al final hayan peleado la buena batalla, hayan acabado la carrera y hayan guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Los que hayan alcanzado la vida a través de Jesucristo y hayan entrado por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Verdad número 4. La misericordia de Dios es eterna y no varía. Una de las mayores preocupaciones de los seres humanos que no conocen a Dios a lo largo de la historia del mundo ha sido encontrarse un día sin el respaldo de la suerte que creen que poseen para vivir. No se dan cuenta de que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Proverbios 16:33. Esta es la razón por la cual la gente que no conoce a Dios cuando se despide de otra persona suele desearle en voz alta buena suerte, porque sin ella temen que todo les salga mal. Sin embargo, más allá de la futilidad de la suerte, una característica medular del atributo de la misericordia de Dios es su carácter eterno e inmutable. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Primera Crónicas 16:34. Es decir, que no se circunscribe a un tiempo específico o a los cambios circunstanciales o de humor que puedan sufrir ninguno de sus participantes. No cambia y no se modifica, no se rige por lo que la gente llama suerte, y le da seguridad a los que creen de que podrán contar con ella para siempre por voluntad de Dios y a la sola distancia de un clamor en caso de necesidad. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16.
El hecho glorioso de que Dios sea recto e invariable en todas las cosas y que sus misericordias sean parte de sus atributos eternos, quita de nosotros el gran peso de amanecer un día, gobernados por el temor de que seamos juzgados inadvertidamente por todo lo que realmente merecemos. Si así fuera, nos entristeceríamos como los que no tienen ninguna esperanza de sobrevivir. 1 Tesalonicenses 4:13. Pues entonces la muerte y el pecado se enseñorearían de nosotros. Por el contrario, el que es hijo de Dios entiende que puede vivir plenamente sostenido por la confianza que le tiene a su Señor y puede decir: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmos 23:6. Amén. Verdad número 5. La misericordia de Dios ejemplifica su soberanía en armonía con su justicia. Uno de los mayores desafíos para quienes nos acercamos a profundizar sobre este atributo de Dios es la comprensión del balance que Él hace entre su justicia, su misericordia y su soberanía. El conflicto empieza cuando, una vez que comprendemos que no somos merecedores de nada bueno, sino que su justo juicio debería darnos sentencia de muerte, nos damos cuenta de que Dios usa su soberanía para extendernos su misericordia, sin que por ello falte a su justicia. Clemente es Jehová, y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmos 116:5. Lo primero que debemos aclarar es algo que, aunque parece lógico, muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de meditarlo, y es que Dios actúa de forma independiente en todos sus asuntos, no le reporta a nadie sus decisiones, ni tiene necesidad de pedir permiso. En pocas palabras, esto es lo que llamamos la soberanía de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos 4:24. Por una parte, podemos decir que la misericordia divina es una dispensación natural e inagotable de su ayuda, favor, gracia y recursos de forma voluntaria para toda la humanidad, es decir, que podemos contar con ella sin lugar a dudas. Sin embargo, por otra parte, esta misericordia no la podemos exigir, o ya no sería un regalo sino un deber, lo cual desvirtuaría lo que realmente significa desde el concepto expresado por nuestro Padre Celestial a lo largo de la historia. Debemos entender que aunque la misericordia es un atributo invariable de Dios que forma parte de su carácter, Él en su soberana voluntad decide cómo, cuándo, dónde y a quién extendérsela. De hecho, en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 19, cuando Moisés intentaba persuadir a Dios de que bendijera a todo el pueblo que había rescatado para sí, el Señor le respondió con estas palabras: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En pocas palabras, Dios en su soberanía siempre tiene la última palabra. En resumen, cuando una persona peca y Dios aplica su misericordia, no significa que desaparecerán las consecuencias que le acarreará su pecado. Todo lo contrario, Él se conduele del pecador precisamente porque sabe que cada infracción a su santa ley le traerá juicio y consecuencias debido a lo serio que es el pecado delante de Dios. Aquí es donde su justicia hace el equilibrio en la ecuación, ya que Él detiene el juicio porque está escrito en Santiago 2:13b, que la misericordia triunfa sobre el juicio, pero las consecuencias materiales que deban repercutir en el pecador y en su entorno no han de ser detenidas, sino que deben ser afrontadas por dicho infractor. Para explicarlo mejor, leeremos Éxodo 34, 6-7, donde el Señor se nos presenta como un Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero aclara que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Muchos han visto en sus vidas que la medida que Dios utiliza para decidir si aplicar misericordia o justo juicio en un caso sobre nosotros es nuestro corazón humillado y arrepentido. De hecho, a lo largo de la historia, podemos advertir que cuando Dios ha decidido aplicar juicio a una persona o a un pueblo que ha incurrido en algún pecado de muerte,
Estos han podido apelar a su misericordia si se alejan de sus malas obras y del corazón endurecido, y deciden arrepentirse y humillarse delante del Señor para clamar por perdón. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de Jonás 4:1, cuando el mismo Jonás se molestó porque Dios había perdonado momentáneamente a Nínive a pesar de las terribles obras con las que habían pecado. Entonces vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, con arrepentimiento, clamor, oración, súplicas y ayunos. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Jonás 3:10. Sin embargo, por causa de su soberanía, algunos no han recibido lo que han esperado de parte de Dios, y esto nos conviene entenderlo para que lleguemos a la plena madurez del creyente de la que habla 1 Corintios 2:6, que el Dios al cual adoramos es plenamente soberano en su proceder, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18. Verdad número 6. La misericordia de Dios debe manifestarse a través de sus discípulos. La meta más importante de Dios para con sus hijos es convertirnos en lo que nos llamó a ser desde antes de que naciéramos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Y esto amerita que poco a poco en nuestro caminar con Cristo nos parezcamos cada día más a Él. Cuando aceptamos el discipulado de nuestro Señor, entendemos que cada atributo de Dios, nuestro Padre, con el tiempo será hecho carne en nosotros hasta que podamos replicar lo que Él hace con nosotros en los demás. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. En lo que concierne a la misericordia, cuando entendemos que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:4-5. Y que por gracia somos salvos. Nuestra única respuesta debe ser que le adoremos y manifestemos con nuestro prójimo esa misma misericordia con la que Él nos amó primero. Para reconocer la misericordia de Dios sobre nosotros y el mundo entero, hace falta que lo hagamos desde un espíritu humilde, pues, creyendo que no necesitamos de Dios, no podríamos comprender la profundidad de lo que Jesús quiso expresar cuando nos dijo: «Id, pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento». Mateo 9:13. La mejor expresión de que hemos entendido la misericordia de Dios sobre nuestras vidas es que tratemos a nuestro prójimo como importante, que lo veamos en humildad como superiores a nosotros mismos, Filipenses 2:3, para cuidarlo y amarlo. Pero, ¿quién es el prójimo? Nuestro prójimo es aquel que despertará en nosotros el don de la misericordia que Dios puso en nosotros, es decir, toda persona a nuestro alrededor. Como lo diría el siervo de Dios, el prójimo es el que usó de misericordia con él, para lo cual Jesús respondió: «Ve y haz tú lo mismo». Lucas 10:37. Gracias por haber permanecido hasta el final. No olvides dar me gusta, suscribirte y compartir para no perderte el próximo vídeo donde continuaremos con el siguiente atributo, el de la paternidad de Dios. Bendiciones.